Bienvenidos a este resumen épico de la Serie Mundial 2025. El clásico de otoño llegaba con un enfrentamiento inédito entre dos franquicias de ligas distintas con estilos muy diferentes, el poder joven y renacido de Toronto, frente a la maquinaria experimentada de Los Ángeles, chocando por primera vez en el escenario más grande del béisbol. Los Toronto Blue Jays vivieron una temporada inolvidable. Cerraron la fase regular con un gran registro que les dio ventaja de local en la Serie Mundial. En la primera ronda de los playoffs, se enfrentaron a los poderosos Yankees de Nueva York y ganaron la serie por 3-1, con un arranque dominante en el primer partido que terminó 10-1 a su favor. Pero el gran desafío llegó en la final de la Liga Americana, frente a los Marineros de Seattle. Toronto comenzó perdiendo los dos primeros juegos, pero logró una remontada histórica. La serie se definió en el séptimo y último partido, donde George Springer conectó un jonrón de 3 carreras en la séptima entrada para sellar una victoria 4-3. Vladimir Guerrero Jr. fue elegido el jugador más valioso de la serie, y con ese triunfo los Blue Jays regresaron a la Serie Mundial por primera vez desde 1993. Toronto rompía una espera de más de 3 décadas. Con una mezcla perfecta de juventud, talento y carácter, el equipo volvía a soñar con el título que no lograba desde los años dorados de Joe Carter. Los Dodgers, por su parte, completaron otra temporada de dominio absoluto. Terminaron con 93 victorias y 69 derrotas, asegurando el primer lugar en su división y consolidándose como uno de los equipos más consistentes de la última década. En su primer cruce de playoffs se enfrentaron a los Phillies de Filadelfia y se impusieron por 3-1. Luego en la final de la Liga Nacional, barrieron a los Cerveceros de Milwaukee ganando los 4 partidos seguidos. El momento más espectacular llegó en el cuarto juego, cuando Shohei Ohtani tuvo una actuación legendaria. Conectó 3 jonrones y además lanzó 6 entradas sin permitir carreras, con 10 ponches. Ese partido cerró la serie y aseguró el regreso de los Dodgers a la Serie Mundial, buscando repetir el título que ganaron el año pasado. Con Ohtani liderando y una plantilla llena de estrellas, los Dodgers demostraron que no solo son poder ofensivo, también son una máquina perfectamente ajustada para el momento más grande del béisbol. El Rogers Center de Toronto se encontraba lleno de aficionados ansiosos por presenciar el primer partido de la Serie Mundial. La atmósfera estaba cargada de emoción, especialmente después de que los Blue Jays lograran su primera aparición en la Serie Mundial desde 1993. Los Dodgers comenzaron el juego con fuerza. En la primera entrada Enrique Hernández conectó un sencillo productor que puso a Los Ángeles arriba 1-0. En la segunda entrada, Will Smith amplió la ventaja con otro sencillo impulsor, colocando el marcador 2-0 a favor de los Dodgers. Los Blue Jays no tardaron en responder. Dalton Varsho conectó un cuadrangular de 2 carreras que empató el juego 2-2. La ofensiva canadiense comenzó a mostrar señales de vida, manteniendo la presión sobre el picheo de Los Ángeles. La sexta entrada se convirtió en histórica. Con el marcador empatado, los Blue Jays desataron una ofensiva imparable. Ernie Clemón conectó un sencillo productor que puso a Toronto al frente 3-2. Nathan Lux recibió un pasaporte con las bases llenas, impulsando otra carrera. Andrés Jiménez siguió con un sencillo impulsor, aumentando la ventaja. Pero el momento culminante llegó cuando Addison Barker, bateador emergente, conectó el primer Grand Slam de bateador emergente en la historia de la Serie Mundial, ampliando la ventaja a 8-2. Alejandro Kirk cerró la entrada con un cuadrangular de 2 carreras, colocando el marcador 10-2. Los Dodgers intentaron reaccionar. Shohei Ohtani conectó un cuadrangular de 2 carreras en la séptima entrada, acercando a Los Ángeles 10-4, pero no fue suficiente. Con una sólida actuación del bullpen de Toronto, encabezado por Seranthony Domínguez, los Blue Jays aseguraron la victoria 11-4 en el primer partido. La histórica entrada de 9 carreras en la sexta entrada se convirtió en un hito memorable para la franquicia. Alejandro Kirk destacó con 3 imparables en 3 turnos al bate, incluyendo el cuadrangular clave. El Rogers Center de Toronto volvió a ser el escenario del segundo enfrentamiento. Tras la contundente victoria de los Blue Jays en el primer juego, los Dodgers buscaban igualar la serie. Y así lo demostraron comenzando el juego con fuerza. Con 2 outs en la primera entrada,
Freddie Freeman conectó un doble que permitió anotar la primera carrera del partido. Smith había llegado a base con un sencillo al jardín central, colocando a los Dodgers al frente 1-0. Los Blue Jays respondieron en la tercera entrada. Después de un sencillo de Vladimir Guerrero Jr., Alejandro Kirk conectó un elevado de sacrificio que permitió a George Springer anotar desde la antesala, empatando el marcador a 1. La séptima entrada fue clave para los Dodgers. Will Smith rompió el empate con un cuadrangular que salió del Rogers Center por la banda del jardín izquierdo, poniéndolos al frente 2-1. Max Muncy siguió con otro cuadrangular, ampliando la ventaja 3-1. En la octava entrada, los Dodgers continuaron su ofensiva. Posteriormente, Smith impulsó otra carrera aumentando la ventaja a 5-1. Con una sólida actuación del bullpen de los Dodgers, encabezado por Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó un juego completo permitiendo solo una carrera, los Dodgers aseguraron la victoria en el segundo partido. La serie se igualó, dejando todo abierto para los próximos juegos. El escenario cambió a Los Ángeles para el tercer capítulo de la serie, con la pizarra igualada 1-1 y el estadio listo para una batalla decisiva. Desde el inicio los Dodgers salieron con fuerza. En el segundo inning, Teoscar Hernández conectó un jonrón solitario que abrió el marcador para Los Ángeles. Un turno después en el tercer inning, Shohei Ohtani amplió la ventaja con otro jonrón que puso el marcador 2-0. Pero los Blue Jays no tardaron en responder. En el cuarto inning, Alejandro Kirk disparó un jonrón de 3 carreras que volteó el partido a 3-2 a favor de Toronto. Seguido poco después por un elevado de sacrificio de Andrés Jiménez que hizo el 4-2. Los Dodgers volvieron al ataque. En la parte baja del quinto inning, Ohtani remató con un doble que igualó el marcador, y luego Freddie Freeman pegó un sencillo impulsor para empatar 4-4. A partir de ahí comenzó la resistencia. En el séptimo Vladimir Guerrero anotaba la ventaja para su equipo luego de un hit de Bichette, pero en la parte baja Shohei Ohtani lo hizo de nuevo. Un jonrón por el izquierdo volvía a igualar el marcador. Ambos equipos mantuvieron la tensión. El duelo se extendió. Inning tras inning, los relevistas entraron, los bates se cansaron, el estadio se silenció y cada lanzamiento pareció un golpe. Pero un todo agotado Freddie Freeman conectó un jonrón de vuelta completa que sentenció el 6-5 para los Dodgers. Con ese jonrón, Los Ángeles se adelantó 2-1 en la serie, obligando a Toronto a reaccionar en el siguiente juego. El partido empató como el más extenso en entradas en series mundiales, con una duración de 6 horas y 40 minutos. También fue la primera vez que un jugador recibe 4 bases por bolas intencionales. Se las dieron a Ohtani a partir de la novena entrada. But we got a game later today, all right? Hey, we got a game later today. Record-breaking game unlike anything we have ever seen. 19 total pitchers. Figure out who's available and who feels good enough to pitch tonight. It's the World Series. Everyone's feeling good. They like these situations. You know, we've responded well in these situations. Después del maratón del juego anterior, que terminó tras 18 entradas, el cuarto partido de la Serie Mundial llegó con ambos equipos al límite. Los Dodgers confiaron otra vez en Shohei Ohtani, mientras Toronto apostó por Shane Bieber buscando igualar la serie. El inicio fue tenso y con poco margen. Los Ángeles golpeó primero cuando Enrique Hernández produjo una carrera con un elevado de sacrificio que permitió a Max Muncy anotar desde tercera. El público del Dodgers Stadium explotó, pero la alegría duró poco. En la siguiente entrada, Vladimir Guerrero Jr. respondió con un batazo monumental de 2 carreras ante el propio Ohtani, dándole la vuelta al marcador y encendiendo la banca canadiense. Desde ahí, el duelo se estabilizó. Ohtani se mantuvo en el montículo lanzando con autoridad, mientras Bieber resistía cada amenaza angelina. Las ofensivas se enfriaron por varias entradas, hasta que llegó el momento decisivo, el séptimo inning. Toronto empezó con un par de imparables consecutivos que forzaron la salida de Ohtani,
y entonces el bullpen de los Dodgers se desmoronó. Andrés Giménez impulsó una más. Ty France aumentó la ventaja con una rola que trajo otra carrera, y después Bobby Shea y Addison Barger completaron el daño con sencillos remolcadores. En cuestión de minutos, el marcador pasó de un cerrado 2-1 a un claro 6-1 a favor de los Blue Jays. Los Dodgers intentaron reaccionar al final, anotando una más en la novena, pero no fue suficiente. Toronto se llevó la victoria 6-2 y empató la serie 2-2, demostrando una enorme capacidad de respuesta tras el agotamiento del partido anterior. Vladimir Guerrero Jr. fue la gran figura con su jonrón clave y una actuación que cambió el rumbo de la serie. La Serie Mundial llegaba empatada a 2 triunfos por bando y Toronto buscaba romper la paridad en territorio enemigo en un repleto Dodger Stadium. En ese ambiente eléctrico, el Juego 5 se convirtió en una noche inolvidable para los Blue Jays, y, sobre todo, para un joven que hasta hace poco era casi un desconocido, Trey Yesabag. El novato de apenas 22 años subió al montículo sin titubear, y lo que hizo fue una exhibición digna de leyenda. 7 entradas completas, 12 ponches, ni un solo boleto y apenas una sola carrera permitida. Dominó a la poderosa alineación de los Dodgers con una madurez que parecía impropia de su edad. Y Toronto no esperó ni un minuto para golpear. Primer lanzamiento del juego, y Davis Schneider la mandó al segundo piso del estadio. Siguiente picheo y Vladimir Guerrero Jr. repitió la dosis. 2 jonrones consecutivos para abrir el juego, algo que jamás había ocurrido en la historia de la Serie Mundial desde el primer lanzamiento. A partir de ahí, la fiesta fue canadiense. La ofensiva siguió encendida, el bullpen mantuvo el control, y los Dodgers se vieron completamente anulados. Solo 3 carreras en las últimas 18 entradas de la serie. Shohei Ohtani y Freddie Freeman parecían sin respuestas. El marcador final fue 6-1 para los Blue Jays, que ahora se colocan a una sola victoria de su primer título en más de 3 décadas. El Rogers Center estalló con cada out, y la afición sabía que si mantenían ese nivel, la historia podría repetirse. 5-4-3, Yesavage threw 7, and it's 5-1 Blue Jays. En el estadio de Toronto, con la serie 3-2 a favor de los Blue Jays, la presión era máxima. Desde el arranque se pudo sentir que los Dodgers no tenían margen de error. El abridor de Los Ángeles, Yoshinobu Yamamoto, volvió a demostrar por qué el equipo le tiene tanta confianza. Lanzó 6 entradas muy controladas, permitió solo una carrera y 5 hits con 6 ponches. La ofensiva de los Dodgers despertó en el tercer inning. Un doble de Tommy Edman puso las bases en marcha, bases intencionales a Ohtani y luego un doble de Will Smith impulsó la primera carrera. Pero el golpe decisivo lo conectó Mookie Betts, un sencillo con 2 outs y 2 strikes que mandó 2 carreras al plato, y así la ventaja subió 3-0. La esperanza de Toronto revivió en la baja del tercer. George Springer, regresando al line-up tras lesión, conectó un sencillo que produjo anotación de los Jays, acortando a 3-1. Lo que siguió fue tensión pura. El bullpen de Los Ángeles entró en acción, y en el 9º inning los Blue Jays se ponían al borde de la gloria. Con 2 corredores en base sin outs, la remontada parecía al alcance. Pero apareció la defensa, primero un globo al infield para el primer out, y luego un doble play increíble iniciado por Enrique Hernández que atrapó una línea de Andrés Giménez y luego dobló al corredor. Juego, partido y serie forzada a un 7º encuentro. Con ese triunfo los Dodgers evitaban la eliminación y obligaban al decisivo Juego 7. Yamamoto fue la figura. Betts rompió su sequía ofensiva, y la defensa en el momento clave cerró el capítulo. La historia no está concluida, pero este Juego 6 será recordado por su dramaturgia y por mantener viva la batalla. Llegaba la gran final al estadio Rogers Center de Toronto, con la serie empatada 3-3 y 2 franquicias dispuestas a dejarlo todo en el terreno de juego. Los Blue Jays, deseosos de conquistar su primer título desde 1993, alzaban la sede ante un estadio vibrante, una afición al borde del delirio. Los Dodgers, el equipo que ya había ganado en 2024, buscaban repetir la hazaña, no solo para coronarse sino para dejar una marca histórica. El abridor por Los Ángeles fue Shohei Ohtani, que había sido una fuerza ofensiva todo el año, pero en el montículo enfrentó una noche difícil. En el tercer inning permitió un jonrón de 3 carreras a Bobby Shea que puso 3-0 a los Blue Jays.
Edmonback looking up. That ball's gone. A blast from Bo Bichette, and the Blue Jays start the scoring in Game 7. A 3-run homer. It's 3-0. Bottom of the third. Los Dodgers reaccionaron, con una combinación de sacrificios y precisión que les permitió acortar la distancia. En el cuarto un fly de sacrificio y en el sexto otro impulsaron las dos carreras que pusieron el marcador 3-2. Los locales no se rindieron. En el sexto volvieron a anotar para tomar ventaja de 4-2. Chop toward first. Vladdy bluffs, throws to second, one. Throw back to first. Double play. En el octavo, Max Muncy conectó un jonrón solitario para acercarse 4-3. Y entonces llegó el momento clave. En la novena entrada, con todo por decidir, Miguel Rojas disparó un jonrón que igualó el juego 4-4, obligando a entradas extras. La tensión se disparó. El duelo se prolongó hasta la 11ª entrada. Y fue ahí cuando apareció Will Smith con un cuadrangular solitario que puso el 5-4 para los Dodgers, conectado sobre el lanzador Shane Bieber en una entrega que hizo historia, el primer jonrón en entradas extras en un juego 7 de Serie Mundial. Finalmente, el cierre lo firmó el gran protagonista del duelo, Yoshinobu Yamamoto, que entró en relevo, lanzó 2 entradas y 2 tercios sin permitir anotación y se adueñó del trofeo MVP de la Serie Mundial. Con esa victoria 5-4 en 11 entradas, los Dodgers se proclamaron campeones por segundo año consecutivo, siendo el primer equipo de Grandes Ligas en lograrlo en 25 años. Los Blue Jays vieron desvanecerse su sueño en el episodio más épico del clásico de otoño reciente. Fin de la batalla, y victoria para la constancia, la reacción y la historia.